Vamos a iniciar con la predicación en el Evangelio de Marcos. Entonces, abre por favor tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Sí, hemos visto hasta el día de hoy los primeros versículos, sí, hasta el versículo 20. Y hemos estado hablando un poquito al respecto, en cómo Jesucristo se viene presentando como el Hijo de Dios y cómo Juan el Bautista lo anticipa su llegada, y es bautizado Jesucristo, es Jesucristo también confirmado y afirmado por Dios Padre en el Jordán a través de su bautizo, y cómo eso impacta nuestra vida el día de hoy. Hemos visto también cómo Jesucristo hace el llamado a sus discípulos, y entonces hemos surgido muchas preguntas. ¿Por qué Jesucristo llamó primeramente a algunos pescadores? En fin, Jesucristo tiene un plan, y el plan de redención, Él quiso que ellos fueran parte de su equipo de apóstoles para que extendieran las buenas nuevas a toda la región. Vimos también cómo Jesucristo sí había predicado acerca del arrepentimiento. Luego, predicar la verdad no es algo suave o algo cómodo. Sin embargo, la Biblia nos llama a predicar la verdad, y Juan en aquella época, predicando la verdad, la autoridad no quiso y lo encarcela. ¿Sí? Jesucristo, sin tener este tipo de una reacción para huir, básicamente sigue diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el día de hoy vamos a leer desde el versículo 21, hasta el 34. Por cuestiones de tiempo lo voy a leer, ustedes síganme con su vista para poder ir peinándonos el texto. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 34. Dice así la palabra del Señor. Jesús enseña en Capernaum, es el título que tienes ahí en la Nueva Biblia de las Américas. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Versículo 29. Inmediatamente, después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Vamos a orar brevemente por esto. Señor, es tu palabra, Padre, la que se predica el día de hoy. Es tu palabra, Señor, la que nos enseña, y es tu autoridad, Señor, a la que queremos someternos. El día de hoy, Padre, ayúdanos a poder visualizar y que nuestros ojos espirituales puedan ver las maravillas de tu ley. Que tu bondad nos guíe al arrepentimiento, y sé tu Espíritu Santo trayéndole a aquel que necesite ser liberado, a aquel que necesite ser sanado, a aquel que necesite, Señor, ser instruido. Que tu palabra sea todo lo anterior en el corazón de los corazones aquí representados, Señor. Padre, glorifícate, usa a tu siervo, y que sean solamente tus palabras, en el nombre de Jesucristo. Amén. La autoridad y el poder de Jesús es el título al cual llamé el sermón de hoy. La autoridad y el poder de Jesús. Dice un predicador:
aquel que le predica al dolor, nunca le faltará auditorio. Y aquí es donde nosotros queremos centrarnos. En esta congregación, prohibidos los perfectos. Diría Pastor Quique, nuestra iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de pecadores, dirían algunos maestros. En ese sentido, o con todos estos corazones aquí representados, hoy pudiste haber llegado con un corazón dañado, dolido, que está buscando huir o que está batallando con la profunda tristeza o con amargura o con aislamiento o con el dolor de alguna enfermedad o con el dolor de alguna cuestión emocional que no has logrado desenmarañar y tener libertad por completo. Bienvenido. Este es el lugar en donde la palabra de Dios quiere hablar a tu corazón. A los amargados, a los tristes, a los aislados, a los cobardes, a los mentirosos, a los endemoniados, a todos. Comienza el versículo diciendo, entraron en Capernaum, cuadrilla, Jesucristo y los dos pares de discípulos que había dicho, entraron en Capernaum, y quiero mencionarles lo siguiente acerca de Capernaum. Capernaum era un puerto, que estaba al norte, donde había sucedido lo anterior, en Galilea, en el mar de Galilea estaba al norte, Capernaum, y era un puerto pesquero, o sea, la economía se sustentaba por la pesca al norte del mar de Galilea, y Jesús utilizó este espacio o esta ubicación geográfica como una especie de cuartel general, con palabras modernas. Es decir, utilizó este lugar y algunos lo señalaban como que era su hogar, su casa. Pero ¿no que eres Jesús de Nazaret? Bueno, utilizó Capernaum como un centro en donde hizo varias acciones para poder desplegar el evangelio en Capernaum. Es decir, Mateo 9:1 confirma esto, dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. No voy a ahondar más en el significado de Capernaum y qué más cosas sucedieron en esta ciudad. Quiero nada más enfatizar eso. Era un lugar estratégico para Jesucristo y ahí era considerado su hogar, al norte del mar de Galilea. Ahí llegó. En este punto entraron Jesucristo y los 4 discípulos. Y continúa diciendo el texto de Marcos 1:21. Entraron en Capernaum, ya sabemos quiénes, y enseguida, en el día de reposo, quiero definir el día de reposo porque aquí vemos personas de diferentes edades y con diferentes contextos, y el día de reposo o el Shabbat básicamente consistía en 4 cosas, lo resumí en 4 puntos. El Shabbat o el día de reposo para el judío consistía que todos debían descansar. Todos necesitaban parar de sus actividades, incluyendo los miembros de la familia, los siervos, los extranjeros y hasta los animales. Es decir, un buey, un burro o cualquier animal no podía hacer ninguna labor. Todos tenían que guardarse, todos en sus casitas, ¿sí? Según Éxodo 20:10. También en el día de reposo no se debía hacer ninguna clase de obra, ninguna actividad. En el día de reposo, en el Shabbat, no se debía hacer ninguna obra, según Éxodo 20:10, ahí en el mismo texto. Ni siquiera recoger leña. Ay, ¿a poco? No se podía recoger leña. No podíamos hacer ese tipo de cosas. Todo eso bajo la pena de muerte, según Números 15:32. Si a alguien lo cachaban recogiendo leña o que su burro andaba descarriado y andaban detrás de él, pena de muerte. No podían hacer ninguna actividad, nada, absolutamente. También el día de reposo consistía en que no debían encender fuego en los hogares. Ay, eso, pastor, como que eso está muy extremo, ¿no? Encender fuego, o sea, ni prender el boiler, ni cocinar, ni una sopita, ni nada. Éxodo 35:2-3 lo menciona. También en el 7º día se hacían sacrificios especiales y se renovaban los panes de la proposición en el santuario. Esto en Números 28 y en Levítico 24, que es básicamente un pequeño resumen, una panorámica de lo que era la ley, el judío, y en el día de reposo, en el Shabbat. Es decir, no podían hacer nada. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Dónde surgió el Shabbat? ¿Alguna idea? Surgió... Bueno, era una pregunta para poderla contestar después. Surgió básicamente en los días de la creación, cuando Dios creó en 6 días absolutamente todo, incluido lo que vemos, lo que no vemos, las lumbreras, ¿sí? El sol, la luna, las estrellas, separó las aguas de las aguas, luego todas las plantas, los animales, las bestias que vuelan, que están en la tierra, que están en las profundidades del mar, al hombre y la mujer. Después de toda esta creación, Dios dijo, voy a descansar. Un Dios todopoderoso dándonos el ejemplo de descanso, el cual Él no lo requiere, porque es todopoderoso, Él no se fatiga. Pero esto era señalado en los 10 mandamientos. Honrarás el día de reposo. ¿Para qué? Para conectarnos con Dios. Descansar, que el ser humano, que sí es finito y sus fuerzas son carentes, ¿sí? El fin del día de reposo está en Éxodo 31:13. Va a aparecer en pantallas Éxodo 31:13 mientras se los leo. El fin del día de reposo, Éxodo lo dice así. Habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarán mis días de reposo, ya vimos el Shabbat, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Es decir, el día del Shabbat no era nada más sentarse a ver pasar la vida y a decir, bueno, ya me desconecto y al día siguiente, porque en la tradición judía se desconectaban el jueves a las 6 de la tarde, perdón, el viernes a las 6 de la tarde y luego el sábado a las 6 de la tarde. Ese era como su tiempo para poder hacer su Shabbat. No era simplemente quedarse y admirar y contemplar y nada más. Aquí Dios dice, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Muchos creyentes hoy en día dicen, bueno, hoy me voy a dar mi Shabbat. Y entonces, ya no de un día, me voy a dar mi Shabbat o mi sabático de 6 meses. O incluso unos se dan su sabático de 1 año. Y utilizan ese concepto no para santificarse y descansar en Dios. Normalmente, ¿para qué se utiliza un sabático? Dame mi sabático para experimentar la vida. Quiero viajar. Quiero ver qué otras posibilidades tengo. Y entonces en ese sabático hacen todo menos buscar a Dios. El fin del día de reposo es ser más como Cristo. Descansar, diría Hebreos, en Jesucristo, que es nuestro reposo. Y a algunos se les da muy bien descansar en Cristo. Diría un autor en su libro, el don de no hacer nada. Porque para aquellos que tienen como un ídolo de control compulsivo, ¿sí? O de querer todo bajo control, pero ¿cómo no voy a prender el fuego? ¿Cómo no voy a levantar la leña? Tengo que prevenir todo para mañana. Entonces puede ser una batalla para algunos y para otros puede decir, ay, gracias a Dios. Sin embargo, aquel que no ha trabajado como Dios manda, ¿cómo va a descansar correctamente? Bueno, todo esto pinta muy bien. El concepto del sabático, pues, es para abonar a la salud de la criatura de Dios. Todos deberíamos de tener un día de descanso. Mi esposa y yo tratamos de honrar nuestro día de descanso en donde 0 cuestiones de ministerio, 0 cuestiones de... Sin embargo, los fariseos de aquella época entre Jesucristo habían llevado el Shabbat a un extremo terrible. Dicen algunos historiadores que los fariseos, los que eran los profesionales de la ley en la época de Jesucristo, tenían o habían llevado el Shabbat al siguiente nivel. Es decir, si a ti no te dio el tiempo para mudarte o cambiarte o ir de un lugar a otro en tu travesía, tuviste que caminar en el sabático y entonces te llovió, decían ahí que te tienes que quedar ahí hasta que te seques. Porque llevar ropa mojada es una carga que no se debe de llevar en el sabático. ¿Qué cosas estaban sucediendo en aquella época? La cuestión cultural en la tradición o en la religión se llevó a un nivel pues que no había sentido. Es decir, perdieron el fondo y pusieron su atención en la forma. Jesucristo estaba en ese día.
estaba en ese momento. Hubo un exceso, llevaron todo a unas reglas sin propósito. Ahora, dice, regresando al versículo 21, y enseguida, en el día de reposo, ya sabemos un poquito más, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. También quiero aprovechar este momento para mencionar qué es la sinagoga. Era el lugar donde los judíos se reunían, sí, básicamente los que vivían fuera de la ciudad, en donde no estaba el templo para adorar y estudiar las escrituras, en el día sábado, ¿sí? Se reunían en esta sinagoga, en este lugar de reunión, para estudiar los rollos. No era que ellos tuvieran el Nuevo Testamento. Recuerda que hasta antes de Marcos, sí, ellos disponían, hasta antes de los evangelios, ellos disponían todas las escrituras, y entonces ellos se reunían a estudiar. Entre semana, sí, no había reuniones todos los días, y normalmente se utilizaba o funcionaba como escuelas para que pudieran ser instruidos los aprendices, o como tribunales, sí, donde se juzgaban asuntos menores. Eso sucedía en las sinagogas. El culto en la sinagoga, ya cuando era el día sábado, era muy similar a lo que las iglesias cristianas hoy hacemos para adorar a Dios. Parte del servicio, parte de la forma en que ellos adoraban a Dios, ya vimos que era muy similar. Nosotros adoramos a Dios, abrimos las escrituras y dejamos que el Espíritu Santo nos vaya trayendo iluminación a nuestras mentes a través del Espíritu Santo. Básicamente, el líder de las sinagogas en aquel momento seleccionaba a una persona calificada, ¿sí? No tenía que ser un rabino ni un sacerdote, podía ser un laico, y entonces le decía, hermano Pedro, abra usted el rollo de Isaías y enséñelo. Y entonces el hermano Pedro pasaba y le enseñaba. Isaías dice, se trata y dice y relata y nos apunta al Mesías, etcétera, etcétera. ¿Ok? En la providencia de Dios, ¿sí? Ese día Jesucristo fue a la sinagoga. Y entonces el líder espiritual le dijo, hermano Jesús, pase a enseñar. Uy, fue lo mejor que pudieron hacer, pero no les convino en absolutamente nada. Porque dice ahí, vamos a regresar a Marcos, ¿sí? En la providencia de Dios le toca enseñar a Jesucristo, y en el versículo 22 dice, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante, porque Jesucristo no había sido reconocido por la escuela oficial de los rabinos, no. Sin embargo, se admiraban, y esa palabra admiración obviamente puede ser traducida como wow, impresionante, maravilloso, pero también se puede traducir como se llenaron de espanto. Entonces estaban entre asombrados pero espantados. La gente que estaba ahí se quedó atónita, boquiabierta, porque lo que estaba enseñando Jesucristo estaba sacudiendo los corazones, estaba sacudiendo las tradiciones, estaba sacudiendo absolutamente todo. Se admiraban porque los fariseos normalmente citaban, el rabino fulano dice esto, derivado de lo que dice el maestro fulano de tal, entonces nosotros podemos conocer en la revelación y la interpretación. Pero Jesucristo, como en el Sermón del Monte dijo, de oídas habían oído, pero hoy yo les vengo a decir que esto significa. De eso se trata. Por eso los demás se llenaron de espanto. Nunca habían escuchado a nadie con semejante autoridad. Y ese día Jesucristo resplandeció en su enseñanza. ¿Pero qué les enseñaba? ¿Cuál era la doctrina que él manejaba? Marcos no nos dice. De la época al final de los tiempos, no lo sabemos. De la Trinidad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que les enseñaba doctrina. Les enseñaba acerca de Jesucristo, del reino de Dios. Y entonces, tanto lo que les enseñaba como la forma en que los enseñaba, eso les trajo pánico, terror, admiración a todos los presentes. Y yo le decía, Señor Jesús, si tan solo tu siervo tuviera la mitad de lo que tú representaste en aquella ocasión, o mejor, estoy tan esperanzado en poder en algún momento escuchar de viva voz de tu palabra y tu enseñanza, como Pedro, como Santiago, Jacobo y Juan,
tuvieron en ese momento. Una enseñanza con autoridad, con poder superior a los propios profesionales y maestros de la ley. Juan 8:28 dice, pero ¿por qué? ¿Qué era de especial en la enseñanza de Jesucristo? Juan 8:28 dice, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, o sea, en la cruz, ustedes sabrán que yo soy y que no hago nada, nuevamente ese gran yo soy, el mismo que utilizó Jehová en el Antiguo Testamento, y que no hago nada por mi cuenta. Está denotando vivir bajo autoridad. Para tener autoridad hay que vivir bajo autoridad primero. ¿Sí? No hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas. Checa aquí una gran evidencia de alguien que primero fue aprendiz, si lo puedo poner como en ese plano, porque Jesucristo siempre ha sido Dios y no hay nada que pueda ser nuevo para Él. Pero dice, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Es decir, lo que Jesucristo estaba haciendo es porque lo había aprendido y lo estaba transmitiendo. De primera fuente, no como los escribas. Ya que los escribas habían perdido el suelo. No estaban enseñando realmente la escritura. No estaban diluyendo todo y cayeron a un extremo religioso y legalista. Y la gracia, la misericordia y la salvación, Jesucristo le estaba predicando a diestra y siniestra. Marcos 1:23 continúa diciendo el relato. En ese momento, mientras Jesucristo en el día de reposo comenzó a enseñar, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos, recuerden allí como en la iglesia, en ese lugar de reunión, un hombre con un espíritu inmundo, es decir, un endemoniado. Me surgen muchas preguntas aquí. ¿Puede estar entonces un endemoniado en una sinagoga? Según este texto, sí. ¿Puede estar entonces un endemoniado en medio de nosotros? ¿Hoy? Hoy. No me atrevería a dar esa respuesta. Otra pregunta. Si estaba ahí en ese día, escuchando, ahí sentado en su lugar, ¿cuántas veces ya había ido y que nadie se dio cuenta? Que nadie le dijo, oye, ¿qué puedo estar orando por ti? O, oye, ¿y tú qué piensas acerca del Mesías? Nadie se dio cuenta. Me surge otra pregunta en medio de este espíritu inmundo, este endemoniado. ¿Puede un hijo de Dios estar endemoniado? ¿Poseído por un demonio? Claro que no, porque Jesucristo es quien posee y quien otorga la salvación y no hay nada que pueda arrebatarle de su mano. El Hijo de Dios no puede ser dominado o domado, ¿sí? Porque Dios ha dado la vida y tiene poder inclusive por estos demonios y ha rescatado, salvado, adoptado, santificado al que es Hijo de Dios. ¡Qué descanso! Pero alguien que no ha puesto su confianza en Dios, sí puede ser poseído. Qué difícil. Entonces no está tan loco cuando dice, es que Dios, la esposa que me diste casi hasta parece poseída, o el esposo que me diste todo tóxico hasta parece poseído. Bueno, no lo sabemos, pero si hay algo en lo que Satanás y todo su séquito, todos sus secuaces, ¿sí? Lo que pueden hacer incluso para un cristiano es influir en sus pensamientos. Poseer a un incrédulo, pero influir en sus pensamientos. Porque está como león rugiente, dice Efesios, estén firmes bajo las acechanzas, los dardos encendidos. Otra traducción diría en Efesios, los dardos envenenados del enemigo. Y entonces hay muchos cristianos, muchos líderes religiosos, y Señor, que nos libere de que caigamos en eso, que se diluye la verdad de Dios y entonces se empieza a predicar cualquier otra cosa tan cómoda, que no invita al arrepentimiento, ni siquiera a un reconocimiento de nuestro pecado, o inclusive que elimina la palabra pecado de su vocabulario.
Y entonces un demonio, un endemoniado, pudiera pasearse en medio de la congregación. Porque el fin no es presentarte y decirte, uy, soy el diablo. Y tú dices, ay, no, el diablo. El fin es de que pongas tu atención en cualquier otra cosa que no sea Dios. El fin del diablo no es aparecerte así como rojo, con cuernos y cola. Uy, ay, el diablo, mejor me refugio en Dios. Sino que pongas tu atención en cualquier otra cosa que no sea Dios. Tu mente, tu devoción, tu piedad, tu fe. Y en los últimos tiempos, dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En los últimos tiempos. Y algunos dicen, ya, que venga Jesucristo. Bueno, entonces tiene que suceder eso también. Nuestra intención, la batalla espiritual es una realidad, mis queridos hermanos. La batalla espiritual no se gana, ¿sí?, atando y desatando como si fueran cuerdas de zapatos. La batalla espiritual no se gana en un sentido, en un ámbito material, sino nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra potestades. Mi hermano, ni siquiera tenemos que pelear con nuestras propias fuerzas, porque Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, tú y yo somos más que vencedores. Cuando un cristiano dice, es que el diablo tiene en posesión a mi familia, le estás atribuyendo más autoridad al diablo que al mismo Dios, que ya venció en la cruz del Calvario, que dijo, está todo pagado, todo consumado, tetelestai. Y entonces se le otorga, esto es por culpa del diablo, esto es por culpa del diablo, y entonces las maldiciones generacionales, y entonces la enfermedad que tengo, y entonces la condición económica en la que me encuentro. O sea, sí, pero muchos pierden la responsabilidad de su propio pecado, porque no le llaman pecado a lo que es pecado, sino que le cambian el término, y dice el pastor, con diagnósticos clínicos que quitan la responsabilidad del pecador y le ponen, entonces, no, es que yo no estoy pecando, yo tengo trastorno o entonces estoy batallando con ansiedad y buscan entonces cualquier paliativo para decir, yo no soy el responsable, es la familia donde crecí, el contexto en donde nací, la época en la que me ha tocado y que el gobierno y todo eso. Presta atención para que no estés escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Aquí. En conocer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y hay muchos que están siendo influenciados, se han apartado de la fe y entonces están escuchando doctrina de demonios diciendo, ok, entonces tengo que amarme mucho a mí. Tengo que perdonarme más a mí. Y entonces tengo que exigir mis derechos. Y todo eso decanta en un egoísmo. Yo merezco, yo debo, yo tengo, y entonces los demás me deberían de. Como Satanás, cuando fue ensoberbecido su corazón en el cielo. Yo quisiera ser como Dios. No lo decimos con esas palabras, pero queremos ser como Dios y que nos atiendan como Dios. Dice un autor, C.S. Lewis en Carta del Diablo a su sobrino, de hecho, el camino más seguro hacia el infierno es el gradual, la suave ladera, blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin señalizaciones. Ahí me iré seguro al infierno para no cargar la cruz de Cristo. Existe una batalla real, una batalla espiritual. Y el Espíritu de Dios nos da medios espirituales como la oración, la proclamación de la verdad de Dios y la santidad, la búsqueda de la santidad para poder hacer frente a todo esto, dicen algunos autores. Pero si no escucho la verdad,
Entonces, desviando mi fe. ¿Y cómo puedo aumentar mi fe? Dice Romanos. ¿Sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ni siquiera predicaciones, ni siquiera bonitas canciones. Oír la palabra de Dios, dice Romanos, que tu fe viene de ahí y Jesucristo es el autor de la fe. Y si no pasamos tiempo estudiando la Escritura, memorizando la Escritura constantemente, entonces cualquier doctrina de demonios va a ser fácil y me voy a acomodar. Y entonces la proclamación de la verdad me va a resultar ofensiva. Una realidad es de que tú eres pecador, yo soy pecador, y ha abundado nuestro pecado, y Jesucristo es la verdad, y ha abundado en gracia. Versículo 24 de Marcos 1. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Dice el endemoniado, el demonio. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Has venido a destruirnos. Una fuerte declaración del demonio. Sí, este demonio estaba en problemas. Pero déjeme decirle, era un demonio metido hasta la boca del lobo, pero con una buena teología. ¿Recuerdan lo que es teología? Lo que concibo, lo que sé de Dios, lo que pienso de Dios y cómo lo aplico a la vida. Entonces, este demonio tenía una buena teología. Este demonio sabía que Jesucristo, un día, Dios lo iba a juzgar y lo iba a arrojar al tormento eterno, que es en el infierno. Y hay algunos cristianos modernos que dudan inclusive de la realidad del infierno, del castigo eterno. Pero los demonios tiemblan. ¿Por qué digo que es una doctrina de demonios o este demonio tenía más teología? Porque Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Todos creo que podríamos levantar la mano aquí. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Una correcta teología, pero una pésima práctica. Yo sé quién tú eres, dice el demonio. Jesús de Nazaret, un nombre para identificar la identidad de Jesucristo, uno de los títulos, Jesús de Nazaret, donde nació. El Santo de Dios, su identidad con Dios, era hombre y Dios al mismo tiempo. ¿Sí? Y en Levítico 20:26 este demonio lo tenía consciente. Recuerden que los demonios son infinitos y han estado ahí. Y sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo, dice Levítico, y esto lo tenía el demonio presente. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos, dice el Señor santo. Hay que notar el contraste de un espíritu inmundo con una manifestación de un Jesucristo que tenía el bautizo del Espíritu Santo. Un espíritu inmundo y el Espíritu Santo. Y Zacarías 13:2 dice, y sucederá en aquel día, cuando venga el Mesías, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Jesucristo estaba cumpliendo lo que ya los profetas habían anticipado. No sé cómo estaríamos nosotros frente a si alguien aquí se levantara y empezara a gritar en contra de Jesucristo. Pero Jesucristo, siendo Dios 100% y hombre 100%, en el versículo 25 dice, Jesús lo reprendió. No son palabras suaves. Permítanme utilizar esta expresión. Me choca y choca bíblicamente cuando expresan de Jesucristo como un Jesucristo buena onda, siempre amor y paz, e inclusive algunos artistas o pintores ejemplificándolo con apariencia femenina. O afeminado. Jesucristo en ningún momento. No, hombre, yo creo que aquí muchos, patitas, ¿para qué las quiero? Y saldríamos de aquí. Y Jesucristo lo reprendió diciendo, chécate nada más las palabras que 1, 2, 3, 4. Cállate y sal de él. No hubo un show. No hubo una película. Hollywood se quedaría sin diálogos. Cállate y sal de él. La palabra en el griego, cállate, es ponte bozal. No voy a sonar muy grosero. Cállate el hocico. Esa era la idea. Cierra la boca. Fuerte las palabras de Jesucristo. Jesús teniendo el control, porque
Algunos autores dicen, bueno, cuando Jesús volvió a tener el control, Jesús nunca ha perdido el control de la escena. Jesús, teniendo el control absoluto de la escena, nunca ha perdido, y lo que hizo fue callar al demonio, y su palabra poderosa bastó para imponer su autoridad como Señor todopoderoso frente a ese adversario. Salmo 106, versículo 9, dice, reprendió al mar rojo. Bueno, Salmo 106, versículo 9, creo que ya se la apagó. Gracias. Salmo 106, versículo 9 dice, reprendió al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Luego, hablando acerca de la autoridad y el poder de Dios, en Salmo 119, 21 dice, tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. También Zacarías 3:2 dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este el tizón arrebatado del fuego? Cállate, cállate. Jesucristo no quería publicidad demoníaca antes de iniciar su ministerio, o iniciando su ministerio. ¿Por qué lo cayó? Porque no quería que se anticipara demoníacamente la entrada de Jesucristo. No quería. Jesucristo santo no tiene nada que ver con los demonios. Sal de él. Qué alivio, de verdad. Porque seguramente ese hombre que estaba poseído fue aterrado por quién sabe cuánto tiempo, ¿sí? Y mucha gente ni siquiera lo sabía. Sin embargo, era una criatura de Dios, semejante, pero poseído inmundamente por causa del pecado. Y un demonio no posee para decir, déjame te construyo. Posee para causar daño sin piedad. Posee para causar destrozos. Sin embargo, el desenlace fue rápido. Versículo 26. Entonces, de Marcos 1, el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Gracias a Dios. Muchas personas tratan de usar conjuros. Jesús con una sola palabra. ¿Cuál fue el impacto de las personas que estaban ahí? Si tú has visto las películas estas de terror, del exorcismo de no sé quién y el exorcismo de este otro, ¿qué te impacta todo eso? Jesucristo con una sola palabra bastó. Versículo 27. Y todos, aquí está el impacto, aquí está lo que pasó. Se asombraron de tal manera que discutían entre sí, cuchicheaban, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. ¿Por qué? Porque los escribas nada más enseñaban, pero sin autoridad. Él manda a uno los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Tú le tienes miedo al chupacabras? ¿A la llorona? ¿A la oscuridad? Jesús tiene autoridad y poder sobre cualquier cosa. Todo lo anterior son inventos ahí. Con una sola palabra. Cuando yo era pequeño, mi madre me decía antes de cerrar la puerta, si te da miedo, hijo, habla con Jesús. Porque a mí me daba miedo la oscuridad de niño. Y entonces yo creía en esa época de mi vida, Señor, si algo viene y me asusta, sé tú, Señor, defendiéndome, sé tú mi escudo. Y ya, nada más. No tenía mucho material para poder orar como antes, como la Biblia nos marca más adelante. Sin embargo, la Escritura nos deja ver a otro personaje en Mateo 8, del 5 al 10. Acompáñame ahí en tu Biblia. Mateo 8, del 5 al 10. Al entrar Jesús, Mateo 8, 5, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó. Un centurión era un oficial que tenía una centuria a su cargo, una centuria de alrededor de 80 personas a su cargo para la batalla, ¿sí? Y viene este centurión y le suplicó a Jesucristo, Señor,
Mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di una palabra y mi criado quedará sano. Yo no estoy profundamente inmiscuido en la cuestión militar, pero lo que sí sé es de que los militares saben qué es acatarse frente a una voz de mando. Y en nuestra congregación hay un par de familias que vienen de trasfondo militar. Tú no le puedes decir a tu mayor: ni siquiera, aunque tú tuvieras la lógica o ganaras el argumento, tú no puedes ni chistar. ¿A poco? Ellos saben que su palabra manda y tiene autoridad del mayor. Por eso el centurión dijo: Señor, tan solo una palabra tuya y mi criado será sano. Porque yo también, dice, soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. El centurión conoce qué es vivir bajo autoridad y estar en autoridad de los otros, Jesucristo obviamente más. Y al oírlo Jesús se maravilló, entendía el lenguaje, el poder, la autoridad de Jesucristo. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que en Israel no se ha hallado en nadie una fe tan grande. El centurión, él creía que con una palabra bastaba. ¿Cuántas palabras tiene que decir Jesucristo a tu vida para que le obedezcamos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto tiempo? De inmediato tendría que ser nuestra obediencia. El demonio obedeció. El centurión sabía la autoridad. Y vamos perfilándonos. Le pido a los chicos de la alabanza que vayan pasando. En Marcos 18, en Marcos 1, enseguida, en el versículo, ya leímos versículo 25, Jesús lo reprendió diciendo: cállate, ¿sí? Ya salió en el versículo 26, en el versículo 27 todos asombrados, y en el versículo 28 dice: enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de alrededor de Galilea. En este sentido, Jesucristo no hizo ningún show. Su creación sabía de su autoridad, de su poder. Y la siguiente semana estaremos viendo, porque ya no nos va a dar el tiempo para continuar, acerca de cómo entonces ya sanó a un endemoniado, ahora va a sanar a una mujer que está padeciendo de fiebre. El propósito de los milagros y de estos hechos sobrenaturales de Dios no es para aventar como luces y hacer que todo, miren, ahora vamos a hacer una noche de sanidades y expulsiones. Y no, el fin de todo esto es tener un conocimiento de quién es Dios que nos lleve a una piedad y a un sometimiento a su autoridad. Y que la misma mano de Dios que va a tocar la siguiente semana a una mujer enferma, que va a tocar después a un leproso, que va a tocar a personas que nadie más quería, que eran marginados, con toda su autoridad Jesús hoy también quiere tocarte a ti. Así como te ha sanado, liberado, también y así mismo te sostendrá, te fortalecerá y te conducirá al final. Una cosa es decir que Cristo es el Salvador, tiene toda la autoridad, y otra muy diferente es decir que Cristo es mi Salvador y mi Señor. ¿Cómo saldrás de aquí? ¿Como el endemoniado? ¿O como ese centurión diciendo: Señor, una palabra tuya basta, me someto? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, como un endemoniado en una sinagoga, y como todo esto que la enseñanza tuya, demostrando tu autoridad, tu conocimiento, tu doctrina, Padre, pudo
llevar a unas personas a atemorizarse y a otras, Señor, las lleva a una genuina adoración. Aquí habemos muchos corazones dolidos, pecaminosos, que necesitamos un arrepentimiento. Y Padre, que tú intervengas. Y si alguien aquí, Padre, necesita ser liberado a través de tu palabra de verdad, Señor, que tu verdad la haga libre. A través de la exposición del Evangelio, Señor, a aquel que está siendo acechado por el demonio, a aquel que está siendo hostigado con dardos encendidos, Señor, sé tú acallando eso y trayéndole libertad. O aquel hermano, Señor, que está en medio de la circunstancia, que está en la congregación y se ha acomodado tanto al Evangelio que dice, bueno, una reunión más, un sábado más, Señor. Sé tú con tu Espíritu Santo trayéndole convicción de pecado, de arrepentimiento, porque tú estás aquí cerca. Guíanos, Padre, para arrepentirnos de nuestra maldad, porque tú te has acercado primero a nosotros.